Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 5 del show de los bienes raíces. Hoy nos vamos a ir a los fundamentos. ¿A qué me refiero con esto? Los fundamentos de cómo debes de comprar una propiedad correctamente para que ese dinero que tú vas a intercambiar y esos billetes que son billetes reales, viejitos, que no tienen ningún valor de mercado, pero quiero que te los imagines, que es tu dinero, que te ha costado tanto trabajarlo, no vayas y se lo entregues a una persona y que esa propiedad que tú quieres comprar no entre a tu patrimonio y que posiblemente luego te la quiten, la pierdas y todo eso se esfume. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de esto básico para que sepas cómo escriturar correctamente tu propiedad, que entra a tu patrimonio y darte claridad con este tema, porque, híjole, me han llegado cada persona que me dice, oye, licenciado, que fíjate que compré y ¿cuál es el documento que tú compraste? Casi me lo enseñan en una servilleta ahí, que le compraron a un amigo, a un conocido, los pagos que han dado. Entonces, así no se compran las propiedades. Vamos a hablar por eso de toda esta guía práctica y quiero que me comentes aquí qué te parece este tema y que se lo mandes a aquella persona que quiere comprar una propiedad para que tenga los fundamentos básicos de cómo comprar un inmueble correctamente, que entre a su patrimonio. Entonces, paso número 1. Si tú ves una propiedad que está a la venta y te interesa, pues debes de saber que probablemente la persona que la está promoviendo no sea el dueño. Tú debes de saber, primeramente, quién es el propietario de este inmueble. ¿Cómo lo puedes saber? Algo sumamente sencillo. En todas las ciudades van a tener acceso al registro público de la propiedad, que es donde están inscritos. Como es público, cualquier persona puede saber, teniendo los datos del lote, manzana, fraccionamiento del inmueble, sacas un certificado que vale muy poquito. Estamos hablando de alrededor de $20 aproximadamente, pero que son $20 en comparación de todo el dinero que vas a pagar por un inmueble. Cuando te dan ese certificado, te va a decir ahí, certificado de libertad de gravámenes, quién es el propietario, te va a identificar quién es el inmueble y te va a decir también si tiene embargos o hipotecas. ¿Por qué es importante saber los embargos y hipotecas? Porque esas personas que registraron ahí ese embargo o hipoteca tienen derechos sobre el inmueble que quieres comprar. Entonces, si esa propiedad tiene una hipoteca de 1 millón y tú la compras en 1 millón, entonces, y llega el acreedor y te cobra el otro 1 millón, pues ¿qué pasó? Que la compraste en 2 millones y no en 1. Debes de saber eso porque si no te la pueden sacar a remate y perder el inmueble. Entonces, hay personas que tienen derechos sobre las propiedades y tú debes de saber quiénes son. ¿Hay copropietarios o no hay copropietarios? ¿Le voy a entregar el dinero al que me la está vendiendo que dice que es propietario o no es? Porque realmente llegan las personas, compran propiedades, le dan dinero a cualquiera. Nunca averiguaron nada. Nunca averiguaron quién fue y es por eso que te lo hago hincapié, muy importante, que revises quién es el dueño. Realmente, revisen primeramente quién es el dueño. Ok, para comprar esa propiedad, pues realmente el día que tú decidiste comprar ese inmueble no lo puedes poner a tu nombre en escritura pública, no vas al notario. Y en nuestra ley, desafortunadamente, no hay un contrato específico para que tú compres bienes inmuebles. Debes de irte al Código Civil y ver ahí dentro de los contratos que están accesibles, ver la forma de hacer un contrato preliminar para apartar el inmueble, porque vas a ser el que va a vender, seguramente va a hacer algunos gastos de mudanza, tienes que hacer algunos gastos de avalúo, de deslinde, pactar cuál va a ser el precio, cuáles van a ser las condiciones de la compra. Oye, viene junto con el aparato de refrigeración, viene con cocina integral, ¿cómo viene? ¿O me la vas a entregar desvalijada a la casa sin puertas? Todos esos detalles se pactan a veces con un contrato preliminar. Como te comento, en la ley no hay uno específico para los bienes raíces, entonces lo que hacemos los inmobiliarios a veces es hacer un contrato de promesa de compra-venta que realmente cuando entregas dinero, la doctrina dice que ya no es una promesa porque ya hay dinero, ya es un contrato de compra-venta, que puedes hacer un contrato con reserva de dominio, pero a final de cuentas, el contrato que tú hagas, contrato privado, es un contrato para
darle formalidad a la intención de compra e iniciar ese proceso. Y como es para darle formalidad a la compra, pues debe ser un anticipo pequeñito para iniciar el proceso de llegar a notaría, porque para que entre tu patrimonio, vamos a ver ahorita los elementos que deben de tener para que entre de forma perfecta a tu patrimonio ese inmueble. Entonces, si tú vas a hacer un contrato de promesa de compra-venta, etc., asegúrate que este documento o esa intención de compra sea por escrito, no sea verbal, porque, pues, ¿cuáles son los acuerdos que hiciste verbalmente? Yo te dije, tú me dijiste, yo te dije que tanto y no quedó nada. Tiene que ser por escrito. Tienes que identificar las partes, quién compra, quién vende, identificar el inmueble. Si ya sacaste el certificado, ahí te va a decir cuáles son los datos del inmueble. Identificar el precio, qué precio le pusiste, en qué cantidad acordaste, cómo lo vas a pagar ese inmueble. El lugar, lo estás haciendo en tu ciudad, en qué ciudad se está haciendo. No dejes eso al aire, en qué lugar se está celebrando ese acuerdo de voluntades de la compra-venta de ese inmueble. Y la fecha, qué fecha tiene y también un término en que se debe de cumplir este contrato. Las personas hacen ese contrato y venden todo el inmueble y ahí me ha tocado a muchos vendedores que dicen, no, a mí págame todo y luego voy y te firmo en notaría. No hagan eso porque hay otros temas de la ley antilavado y también pues no te está entrando tu patrimonio por medio de un contrato privado. ¿Por qué? Vamos a ver. Los elementos son 1, 2, 3, 4, 5 puntos bien importantes para que pueda entrar esa compra sea perfecta. Los elementos de existencia. Si tú quieres comprar un inmueble, puede darse el caso que no exista ese acto de compra si el vendedor no manifestó su voluntad de venta. Dice, oye, pero ¿cómo que no manifestó su voluntad? Pues sí, pues si el propietario le hizo la compra por medio del hijo, por medio del compadre, por medio del agente inmobiliario, un dueño de esta propiedad no está vinculado si él no tuvo la voluntad de venderlo, si él no tuvo la voluntad de llegar a ninguna venta. Por eso, te dije desde un principio que tú debes de saber quién es el propietario para que vincule a él su voluntad de quererlo vender. O tampoco no se presta eso de que, oye, ¿y qué si me roban el inmueble y me hacen la firma ahí? Pues no existe. Ese contrato debe declararse inexistente. No existió. Ahora, también debe la ley de reconocerle efectos. La ley reconoce en el Código Civil la compra-venta de inmuebles. Entonces, ahí está determinado. No puedes estar vendiendo cosas que no están dentro de la ley. Punto número 2, elementos de validez. Para que sea válido, el objeto y las condiciones lícitas que estén dentro de la ley. ¿Qué objeto? El objeto del bien inmueble está dentro de la ley. Pues es válido comprar un inmueble, pero no puedes hacer un contrato de compra-venta por droga, por ejemplo, pues no está dentro de la ley. Entonces eso no tiene una validez. La forma que debe de llevar esos contratos debe de ser ante la fe pública. Por eso las compraventas deben elevarse esos contratos ante escritura pública, ante la fe de un notario público que esté investido de la fe para que tengan validez. Si no, no son válidos. Esos contratos que se hacen de forma privada carecen de 100% de validez. Obviamente, si hay testigos, pueden ser un elemento de prueba para decir, oye, le pagué 100,000 pesos a este cuate de anticipo y pues es un documento de que hubo un fraude, etcétera, o poder demandar en un momento dado para que un juez le escriture los acuerdos que hicieron aquí privados. Pero para que tenga 100% de validez, si este contrato tú lo llevas al registro público de la propiedad para que tú salgas como dueño, pues no vas a poder, porque el registro público te va a pedir todo esto. Entonces es por eso que tú debes de ver todos estos puntos para que tú ahora te conviertas en el propietario y entre a tu patrimonio 100% ese inmueble. Entonces, ¿cómo es la forma? En escritura pública ante notario. La compra se hace ante notario, debe ir el propietario, identificarse y decir, sí, manifiesto mi voluntad de venderle a esta persona. ¿Qué otra cosa debe tener? Sin vicios. No debe haber en error, dolo, mala fe. No voy a entrar en eso porque son cosas muy técnicas. Y también el otro elemento bien importante de la validez es la capacidad. ¿Tiene capacidad esa persona? Porque me ha tocado que personas que ya no están ya están en estado, su estado senil, que ya pierden la memoria,
el notario va a decir, oye, pues él ya no sabe lo que está haciendo. Pues sí firmó, pero ya no está consciente. O también, amigos, fíjense bien si esa persona tiene 18 años. Si el propietario no tiene 18 años, no puede vender. No tiene capacidad de desprenderse, de transmitir la propiedad de esos inmuebles. Necesita de la autorización de un juez familiar. Entonces, a mí me ha tocado como agente inmobiliario, como vendedor, oye, quiero vender mi propiedad, pero está en nombre de mi hijo, y etcétera. Oye, ¿y ya tramitaste la autorización del juez familiar? No, no lo he tramitado. Pues el juez familiar tiene que autorizar la venta, aunque tú tengas la patria potestad del menor. Esa patria potestad no te alcanza para firmar la venta de la propiedad de tu hijo. Un juez familiar debe autorizar esa medida de pues, deshacerse del patrimonio del menor. Si el juez no lo autoriza, pues no lo vas a poder vender. Entonces, mucho abusado con esto. Otro elemento de la capacidad es que si una persona llega con un poder, ¿qué tipo de poder tiene? ¿Es un poder válido para actos de dominio, para vender, o solamente es un poder administrativo? Ahora, mucho ojo con ese tema de los poderes. Cualquier institución bancaria, si tú quieres vender una propiedad por medio de un poder, el banco va a revisar ese poder, se va a tardar como 2-3 meses para revisar que no sea un fraude, revisarlo con el notario. Tú tienes que hacer esas diligencias. Si el que te vende trae un poder del vendedor, debes de revisar que realmente en la notaría que lo emitió sí fue eso, hacer todas tus diligencias, porque desafortunadamente ha habido muchos fraudes con poderes que no son válidos. Entonces, abusado con la persona que vende, debe tener capacidad. Otro elemento que debes de ver es el elemento financiero. Antes podías hacer operaciones inmobiliarias conforme a lo que decía el Código Civil, por ejemplo. Pero hoy en día todo es un tema financiero. El notario te va a decir, oye, quiero hacer la escritura, ¿cómo se pagaron los dineros? Aquí, si tú estás vendiendo en X cantidad y pagas en otra, ¿cómo le pagaste ese $1,000,000? No, pues lo pagué todo en efectivo. No te vas a una escritura. Existe lo que es la ley antilavado y te dice que hay límites para hacer los pagos en efectivo. Y las otras cantidades se deben de hacer por medio de instrumentos, ya sean financieros, ya sean documentos como cheques, transferencias, etc. Y debe de venir ahí en la escritura cómo se pagó, qué cuenta salió del comprador y qué cuenta entró. Entonces, si ese dinero se está pagando una cuenta que no es el propietario, pues, ¿por qué? Si ese dinero se está pagando de la cuenta de no es el comprador, pues ¿de dónde viene esa procedencia de ese dinero? Entonces todo esto, al rato te pueden perseguir por lavado de dinero, porque no estás acreditando de dónde viene la procedencia de ese dinero. Entonces pues debes de ponerte abusado cómo estás manejando ese movimiento de compra-venta. ¿Por qué también lo digo? Porque muchas personas compran por medio de un contrato privado sin la ratificación de un notario, y le están dando pagos y pagos y pagos y pagos y pagos al vendedor. Y cuando llegaron a querer escriturar, pues ya la propiedad que habían comprado en $2,000,000 ya no vale 2 millones, ya vale 6. Oye, pero te pagué 2. Ah, pues sí, pues fíjate que la plusvalía cuando tú compraste y compraste barato y ahorita ya se urbanizó y todo eso. Y te va a decir el notario, oye, ¿y cómo pagaste el avalúo? Dice 6 millones. ¿Y cómo pagaste esos 6 millones? No, pues no pagué 6, pagué 2. Entonces hay una diferencia de 4 millones y tienes que pagar un ISR por esos 4 millones y se te genera un impuesto de la fregada. Por eso tienes que ponerte bien abusado. Bien abusado, ¿cómo hace los pagos? Ahora, los pagué los 2 millones en efectivo. Oye, aquí hay una ley antilavado y entonces puede ser sujeto a la delincuencia organizada por lavado de dinero, etc. Por eso tienes que ver el elemento financiero, cómo vas a pagar esa propiedad, cómo vas a acreditar que se pagó esa propiedad. Las transferencias de banco. Entonces, si va a ser un pago a plazos, no la vas a pagar me refiero a plazos de que va a ser más de 6 meses, 1 año, 3 años, y no la vas a pagar en 45, 60 días. Pues entonces, hazla por medio de otro instrumento, por ejemplo, una escritura con reserva de dominio, o por lo menos que este contrato privado sea ratificado para que se pacte ahí cómo se va a pagar ese dinero y que cuides los aspectos de la ley antilavado, de cuánto efectivo se puede pagar, y lo demás tiene que ser por medio de transferencias o por medio de cheques. Ojo con esto. Otro punto, pago de los impuestos.
Si una escritura no se paga los impuestos que se generan ahí, los ISR, que si se generaron el IVA, que se generó el impuesto de adquisición, el de traslación de dominio, etcétera, los impuestos que se hayan generado, pues esa escritura no se puede validar y el registro público te va a decir, no, aquí no me la puedes traer, y va a tener una carencia ahí de la validez de esa escritura porque se debieron haber pagado los impuestos y el gobierno dice, hey, a mí ¿por qué no me pagaron? Entonces sí me ha tocado que se hacen escrituras, incluso, si no me equivoco, la ley del notariado dice que tiene 30 días para pagarse, si no esa escritura no tiene validez. Documentos técnicos, el avalúo, los certificados, el deslinde, etcétera, el pago de los impuestos, para que ahora sí, después de que cumpliste todos estos pasos, esta propiedad, tú como comprador, sí entra a tu patrimonio y te convertiste en el dueño, y esa propiedad ahora tú ya la puedes, como forma parte de tu patrimonio, ya la puedes vender a otra persona, incluso si falleces, pues se la puedes heredar a tus hijos, a tu descendencia, o sea, las personas que tú designes como herederos, o incluso la puedes utilizar para dejarla en garantía de pago, utilizar un crédito, etcétera, moverla porque forma parte de tu patrimonio. Y cuando tienes el derecho de propiedad, es el derecho más potente que te da la ley para cuidar tu patrimonio y que una persona no te la vaya a robar, para poderla perseguir, para hacerla tuya. Si no haces todo esto, ¿qué va a pasar? Que la propiedad va a seguir a nombre del supuesto vendedor. ¿Y qué es lo que pasa? Y se los comento aquí en el libro. Como abogado, me toca muchas veces que las personas, su título de compra, pues es ahí una servilletita, un contrato en una disque, hechos ahí a su saber, en un cuaderno, y pues llegan y les tocan, oye, vengo a embargarle la casa por la deuda de fulanito tal. No, pero él me vendió, yo soy el dueño. Pues la casa está a nombre de él. Y los abogados, cuando hay deudas, primero checan a ver qué tiene el deudor. Ah, mira, tiene esa casa, vamos a embargarla. Y resulta ser que te están embargando tu casa porque nunca hiciste el cambio de propietario y ya la perdiste. Desafortunadamente me tocó ver y fui testigo de personas que perdieron sus propiedades porque nunca hicieron estos pasos de que entraran a su patrimonio. Por eso es lo importante de que si tú vas a invertir tu capital, tu dinero, para hacerte de un patrimonio, estás progresando en la vida, haciéndote de algo que puedas dejarle a tu descendencia, a tus hijos, y que lleguen y te lo quiten. Porque nunca hiciste estos pasos, pues ya no tienes excusa, ya lo sabes. Ya aquí te lo estoy comentando. Amigos, es como servicio social. Si tú sabes, tienes un amigo, tu compadre, tu amigo, tu vecino que no ha regularizado su casa, mándale este video, no seas gacho, para que se ponga las pilas en donde quiera que esté y ya no tenga de qué preocuparse. Te mando un saludo tu amigo Carlos Rodiles. Nos vemos en otro episodio del Show de los Bienes Raíces. Hasta luego.